Las oligarquías siempre se han regido por una ley muy simple que consta de tan solo dos artículos. Artículo primero, la derecha siempre tiene que gobernar. Segundo y último artículo, en caso de que pierdan unas elecciones, se aplicará automáticamente el artículo primero. Hay una disposición transitoria. Antes de que intervengan las fuerzas vivas para restablecer el orden, le corresponde a la gente de a pie defender estos dos artículos. De manera que, para que esto sea así, se dispondrá de todo lo necesario para que las víctimas crean a sus verdugos. Y para ello se usarán tanto los medios de comunicación como los servicios de instrucción educativa, que deberán estar plenamente integrados en los intereses de las citadas fuerzas vivas. Técnica constitucional. Lo hemos visto en multitud de países a lo largo de la historia y lo estamos viviendo ahora mismo en España. ¿Qué hacer cuando la suma de escaños en el Congreso no llega a 176 en la derecha? Pues mentir. Mentir sobre todo a todos y durante todo el tiempo. Su última campaña de intoxicación tiene que ver con la aprobación de una nueva ley de educación, que si acabará con la concertada, que se marginará el castellano, que se cerrará los centros especiales. Una retahíla de mentiras que tenemos que desmontar, porque desmontando las mentiras sobre la educación, la derecha pierde un bastión que ha controlado durante más de 200 años en España. Y como no, tenemos para desmontar todas estas mentiras con nosotros a Julián Macías, que nos va a hablar de este sainete de la derecha que ya no sabe qué hacer para derrocar al gobierno. Julián, ¿cómo estás? Buenas noches y Hola Juan gracias Carlos, por ¿qué acompañarnos. tal? Oye, Julián, quiero comenzar por la campaña en redes, esa Stop Ley Celaá, que fue trending topic. ¿Qué hay detrás de esa campaña? Bueno, pues mira, como en otras ocasiones, estas estrategias en redes no van solas, sino no es solamente una campaña en redes sociales, sino que se acompañan de una campaña mediática y luego una campaña pues por miembros de la sociedad civil y de partidos políticos. En este caso, si vemos el hashtag, ¿no? Stop Ley Celaá, que va acompañada con toda esta estrategia anteriormente, pues vemos sobre todo cuentas del Partido Popular y como Almeida, Ayuso, etcétera, y cuentas de Vox. Pero, curiosamente, las cuentas que más protagonismo tienen son cuentas del entorno de Hazte Oír o como decía Santiago Mata, un investigador especialista en el Yunque, en organizaciones tapaderas, ¿no? El Yunque. Y curiosamente, por ejemplo, la marca Más Plurales es la cuenta que más retweets recibió y es como la marca, digamos, que Hazte Oír promociona para esta movilización, ¿no? De hecho, hicieron un gasto bastante grande, ¿no? Se ven las manifestaciones llenos de carteles de Más Plurales y de Hazte Oír y otras organizaciones del estilo. Julián, ¿qué es el Yunque? Bueno, el Yunque es una organización paramilitar secreta, es decir, una secta secreta paramilitar que en los años 50 se originó en México, pero que tiene el desembarco en España después de la dictadura, un poco porque se veía peligrar los valores nacional cristianos, ¿no? que tenía el franquismo, entonces en ese espacio tuvo muy buena acogida y que, bueno, pues según una investigación que hizo la Iglesia, que luego se llevó a juicio en 2014, pues impregnó varios medios de comunicación, universidades como la CEU, medios como Intereconomía o partidos políticos como el Partido Popular y en la actualidad Vox, ¿no? Hay varios líderes del Yunque en todas esas organizaciones, todo esto supuestamente, digamos, porque ellos siguen negándolo. Una de las cosas también que se dice es que cuando tú entras en esa organización, el pecado, digamos, cristiano se perdona porque el fin justifica los medios, pero desde dentro de entornos cristianos se dicen que el Yunque es una organización anticristiana e incluso satánica, ¿no? Ya. Algún día nos tendrán que explicar por qué hacen ese alarde, ¿no?, de catolicismo y luego se divorcian, abortaban en Londres, consumen drogas, tienen relaciones sexuales con bastante promiscuidad que se compatibiliza poco, ¿no?, con, con el discurso que quieren imponer a los españoles. Es que, de hecho, digamos, la revelación, digamos, más clara de todo esto en el juicio que se emitió fue precisamente la exmujer de uno de los miembros del Yunque, que desarrolla quién eran miembros del Yunque, etcétera, y justamente habían escrito anteriormente un libro conjunto de cómo defender el matrimonio, ¿no? La familia clásica, y bueno, pocos años después se divorciaron y de hecho, pues cantó todos los secretos que su marido le contó, ¿no? Y los miembros, el secretismo, el derecho a mentir, ¿no? Es decir, que ante todo estaba
el proteger esa organización secreta y que le permitía mentir. De todo esto hay vídeos, declaraciones, artículos y son, la verdad, aunque estén muy ocultas por los medios, pero son sumamente clarificadoras. Mm. En Camino de Monseñor Escrivá de Balaguer, el fundador del Opus Dei, se plantea lo mismo. Si es para el bien de la obra, puedes incluso mentir. Julián, vamos a empezar con las mentiras que han desarrollado respecto de la ley CELA. La primera es que se iban a cerrar los centros especiales. Sí, ¿no? Como te decía, antes de lanzar estas campañas en redes para que tengan buena acogida, incluso que los políticos, tanto de Vox, Partido Popular y Ciudadanos, repitan este mantra, digamos, tienen que difundir este bulo. Y fíjate que en medios de comunicación salió un vídeo de Bertín Osborne, ¿no? Desde Libertad Digital, que luego fue replicado en medios donde decía que era una vergüenza que el gobierno acabase con los centros de educación especial. Precisamente, es decir, la ley no dice nada de esto. Incluso el que es hijo de los que apuntaban como estos investigadores como número uno del Yunque, hizo público y tuvo mucho impacto una denuncia por quitarle la libertad a los padres por poder elegir centros. Precisamente lo que se hace es dotar a la educación pública con digamos, las condiciones necesarias para que aquellos padres que tengan un hijo con educaciones especiales y consideren, y médicamente esté aprobado, que pueda integrarse en centros escolares, digamos, normales, pues que puedan hacerlo, dotarlos de recursos. Pero eso no implica para nada que se eliminen los centros de educación especial. Digamos, sería justamente lo contrario de lo que dicen, sería unos pasos para que la libertad de los padres a la hora de elegir centro para sus hijos se pudieran ver ampliados, tanto mantenerlo en un centro de educación especial como, si se dan las condiciones médicas y los padres así lo ven, que puedan ir a un centro de escolar público, que puedan, digamos, darle esas necesidades que necesiten. La segunda mentira tiene que ver con esto, pero para los centros ordinarios, ¿no? Que perdían los padres la libertad de poder elegir en qué centros van a estudiar sus hijos. Sí, pasa, es decir, con lo que te estaba diciendo, digamos que justamente lo que se amplía, todo esto basado en la teoría, es decir, en ninguna parte de la ley dice que se vayan a cerrar centros de educación especial, lo que sí amplía son las ayudas para dotar de aquellos especialistas y necesidades que tienen estos chicos. Por lo tanto, lo que se haría es dar mayor libertad o mayor condiciones para poder elegir un tipo de centro u otro, no la eliminación de uno de los dos. Hay otro elemento importante y es acercar, ¿no?, la escolarización media en centros públicos a la media europea, ¿no?, que está supera el 80% y en España no llega al 70%. Sí, a ver, hay una cosa que creo que si comparamos, si miramos más allá de España, lo vemos claramente. Si hay una cosa que seguramente tenga que ver con la transición que tuvimos del franquismo, ¿no? Que heredó el peso, el poder de la importancia digamos, de la Iglesia dentro del Estado y también en la educación. Es decir, esa transición, digamos, ha permanecido ciertos elementos. Y si vemos otros países de Europa, el único país de toda Europa que tiene mayor número de centros privados o concertados es Bélgica, ¿no? Pero justamente por el carácter internacional, ¿no? Es decir, en Bélgica lo que hay son muchos centros privados españoles, alemanes, digamos, para dar cabida a esa comunidad muy internacionalizada, ¿no? que es Bélgica, pero en el resto de países creo que es el 28% de centros concertados y privados en España, en primaria, que el resto prácticamente no existe. Si nos vamos al modelo ejemplo que es Finlandia, no existe solo existe educación pública. Ya. La tercera mentira es que acaba con la libertad religiosa, con la libertad de conciencia, con la libertad de pensamiento. Bueno, es otra mentira. Y luego también, en la línea de lo que te estaba diciendo ahora, es decir, hay una incongruencia entre lo que dice la Constitución, ¿no? De tener un Estado laico, ¿no? Donde la educación también debe ser laica, con que la asignatura de religión fuera obligatoria, incluso que contase para nota. Pero lo que sí existe es libertad de credo y de religión, y digamos que la religión para todos los padres y alumnos que quieran van a seguir teniendo esa opción, ¿no? Lo único que pues, no va a contar para la media de la nota, ¿no? Como creo que es lo normal, lo sensato y lo que la mayoría entiende
debería de ser. Se recupera también la asignatura de valores cívicos y éticos. Sí, bueno, la verdad es que digamos que progresivamente la mercantilización que ha tenido la educación con las diferentes leyes, pues una de las cosas que ha derivado es cómo se ha ido devaluando la presencia de la filosofía o de la asignatura de ética a favor, digamos, de asignaturas más instrumentalistas, ¿no? De conseguir buenos, es decir, no pensadores, no personas que piensan, sino buenos trabajadores que sean eficaces para darle rendimiento en las empresas en las que trabajen. Entonces, claro, se ha llegado hasta la desaparición. Entonces, creo que es fundamental y hay muchas asociaciones, yo por lo menos estoy de acuerdo en ello, que defienden la presencia, ¿no? Tanto de la filosofía o la ética, ¿no? Pero por lo menos esa asignatura humanista, ¿no? Que un poco creo que es clave para entendernos como, digamos, como raza, ¿no? Como especie. La ley Wert construyó una guerra de lenguas, metió la idea de lengua vehicular para de alguna manera hacer simbólicamente presente aquello que dijo de que había que españolizar Cataluña, y ahora Esquerra Republicana aprovecha la capacidad que tiene de presionar en los presupuestos para decir, me quitan eso. ¿Significa esta batalla entre Wert y Esquerra Republicana, significa que realmente el castellano deja de ser una lengua que se va a aprender en Cataluña? Bueno, a ver, yo, si no, para esto seguramente tendría que explicártelo mejor a alguien que viva en Cataluña, pero a mí lo que sí me da la sensación que más allá de los cambios en las leyes que se puede hacer, me parece que el cambio no es tal, me parece que el modelo educativo en Cataluña creo que ha sido un éxito, se ha visto, es decir, no creo que haya ningún cambio en lo que se va a hacer, se asegura que el castellano se sigue utilizando. Y sí que creo que, digamos, el uso político es el que creo que predomina aquí un poco, porque no se está hablando que muy parecido al sistema catalán es el sistema gallego, donde el Partido Popular lleva, digamos, gobernando bastante años y donde la lengua que más se usa es el gallego. Eso no quiere decir que no se vea, que se dé la asignatura en castellano y que todos los alumnos hablan perfectamente el castellano, ¿no? Es decir, que yo creo que no se pone en duda que vaya a desaparecer el castellano, más una arma política, ¿no? Para arrojarse, ¿no? Entre rivales. Oye, Julián, hay otro elemento relevante. Bertín Osborne tuvo que salir grabando un nuevo vídeo desdiciéndose de la tontería que había dicho, que se dejó manipular a todas luces. Pero a Vox le ocurrió algo similar. Vox llevaba en su programa de 2016 el cierre de los colegios especiales. ¿Qué ha pasado ahí? Bueno, digamos que Vox ha hecho un ridículo, yo creo que histórico, ¿no? Yo creo que es la primera vez que un partido político borra de su web su propio programa electoral, ¿no? Como te decía, en la campaña esta de redes sobre todo un partido, ¿no? Que todos sus portavoces reiteraron en redes y también en declaraciones que como campaña a favor para que no se cerraran los centros de educación especial. Lo curioso de todo esto es que en el programa del 2016 ponía literalmente acabaremos con la educación especial. ¿Qué es lo que pasó después? Bueno, cuando se dieron cuenta del disparate, lo borraron, ¿no? Todo, bueno, siempre queda huella digital, y salió Busadé, su portavoz, a decir que ellos nunca habían cambiado de postura y que eso se debía a un error tipográfico. ¿Qué es lo que pasó? Que en el programa del 2015, que todavía lo seguían teniendo en su web, estaba todavía publicado exactamente en los mismos términos, así que tuvieron que borrarlo. Y no solamente eso, sino que había varias declaraciones de sus candidatos que estaban en su web que también ponía declaraciones de Santiago Abascal que su objetivo era acabar con la educación especial. Por lo tanto, también tuvieron que borrar el contenido de la página web. Y que, bueno, ha sido, cuando uno miente, pues al final tiene que hacer una consecución de mentiras para poder justificarla. Quizá pedirle a los dirigentes de Vox que se hayan leído y que entiendan su programa, quizá es un exceso intelectual que exageramos cuando se lo reclamamos. Conclusión de todo esto, es verdad que España es un país que tenía dos cosas contradictorias: un enorme número de repetidores y unas enormes ratios de abandono escolar.
¿Creemos que la ley CELA va a intentar solventar este problema? Bueno, el tiempo dirá, ¿no? Es decir, que yo entiendo que todo el proceso que ha tenido, ¿no? La participación también de la sociedad civil, ¿no? De profesores, comunidad educativa, padres, digamos que implementan, digamos, una dirección para mejorar, ¿no? Pero bueno, yo sí, yendo un poco a los elementos que hemos hablado anteriormente, lo que está claro, ¿no? Que yo por lo menos considero un avance, ¿no? Que se le dé más peso a otra asignatura, en vez de a la religión, que sigue estando presente para aquellos padres que quieran. Y yo creo que esto también viene un poco a que esta pregunta también se podría hacer. Digamos que el peso de la religión tiene tanto que ver con la asignatura de religión como el peso de los centros concertados, ¿no? La pregunta es, ¿por qué país de Europa, esto es que además se hizo en el programa, la Iglesia de España, ¿por qué país de Europa se cambiaría en cuanto a privilegio? La respuesta es ninguno. Es decir, no hay ningún país donde la Iglesia tenga tal peso, tanto en la educación como en la asignatura. Entonces yo sí que creo que esa normalización laica que viene en nuestra Carta Magna, pues es positiva para un país que se considera laico, ¿no? Entonces es el punto en el que yo pondría el acento, ¿no? Más educación, más ciencia y la religión para los padres que lo quieran, pero no obligatoria ni que cuente para la nota para digamos, los alumnos. Y desde una perspectiva de izquierda, la cuestión de las ratios, la segregación, la presencia todavía, como acabas de plantear, comparativamente excesiva de la religión. Es verdad que vuelven los profesores a los consejos escolares, sin embargo, de haber habido una mayoría de izquierdas, esta ley podría haber tenido un poco más de recorrido. Claro, yo lo que sí considero que la ley no es perfecta. Digamos, al final la aritmética en política es importante y yo creo que aunque la derecha haya intentado como visitar que este es el fin del mundo y todo eso, en realidad no es una ley perfecta, ¿no? Evidentemente creo que se pueden mejorar los ratios de profesor-alumno, el peso incluso de asignaturas más humanistas o menos instrumentalistas, pero sí que creo que al final la política, la democracia dicta que las leyes se hagan en función de lo que, digamos, el electorado vota, ¿no? Entonces yo sí que creo que, por más que digan, ha sido pues, una ley con cierto consenso de varios partidos políticos y principalmente el PSOE es quien tiene más peso. Entonces esto también se ve reflejado en la ley y que, bueno, aunque se pueda mejorar la ley actual, pero creo que todavía se pueden dar muchos pasos para seguir mejorándola y yo creo que un poco el objetivo a medio y largo plazo, un reclamo que yo creo que es bastante generalizado, es intentar que las leyes educativas sean de aún mayor consenso para no tener que estar cambiándolas cada 2 años. Pero es verdad que desde la derecha, sobre todo por esta presión que hacen los poderes relacionados con la Iglesia, pues no deja avanzar hacia lo que nuestra propia Constitución nos dicta, ¿no? Entonces, bueno, creo que se mejora la ley educativa, pero creo que todavía se pueden dar más pasos para seguir mejorándola. Julián Macías, director del Observatorio contra la Desinformación Digital. Muchas gracias por acompañarnos y ojalá ese peso de esa iglesia que llevaba bajo palio al dictador vaya dejando paso a la racionalización, aunque solamente sea porque el doctor House hace más milagros que los milagreros. Muchas gracias y un abrazo. Bueno, un saludo. Hasta luego.